Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Amén. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre eterno, en el nombre de Jesús, hoy rindo mi corazón, llevo cautivo a la obediencia de Cristo, mis pensamientos, todo sentimiento y emoción de mi carne. Yo declaro que está clavada en la cruz. Lo que vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo renuncio a practicar el pecado, a llamar bueno a lo que tú llamas malo. Te doy gracias por abrir mis ojos, por alumbrar mi entendimiento, por darme conocimiento, discernimiento, el temor de Dios y el dominio propio para vivir solo tu verdad. Te doy gracias por obrar en mi vida. Te doy permiso que entres a cada rincón de ella y desarraigues todo aquello que no has sembrado, porque quiero dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque quiero obedecerte, amarte, adorarte y apasionarme cada día por cumplir tu verdad. Te doy gracias por tu obra redentora y por cumplir tu propósito en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiar nuestra vida de toda maldad. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Venimos hablando en las últimas semanas, recuerdan Apocalipsis capítulo 6. ¿Se acuerdan de qué veníamos hablando? Sí, de los sellos. De los sellos. ¿Y estos sellos qué contenían o qué tenían? ¿Qué los caracterizaba? Caballos. Que tenían unos caballos y tenían unos jinetes. Los jinetes no nos los identificaban, no nos decía cómo era su apariencia, pero sí nos identificaba cuál era el efecto que tenía cada uno de los caballos conforme iba apareciendo, ¿ok? Y nos dimos cuenta de que a pesar de que hay 7 sellos, en realidad solamente habían 4 caballos, ¿ok? El quinto sello hablaba de, ¿recuerdan? Los mártires. El sexto sello hablaba de terremotos y el séptimo es el inicio de las trompetas. Hoy vamos a mirar lo que tiene que ver con el siguiente caballo, que recuerdan que tenía un nombre medio extraño, el caballo bermejo, que significa, en otras palabras, rojo. Este caballo lo identificamos en la primera ocasión como algo relacionado con el poder bélico, porque resulta que la escritura nos dice que le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, ¿ok? Y además de eso le fue dada una ¿qué? Espada. Hoy vamos a ver sobre los supuestos, sobre lo que deberíamos entender como obvio por lo que la escritura dice, pero Dios quiere también que profundicemos un poco más para que ubiquemos el contexto dentro de la mirada o el escaneo o el mapeo del futuro, lo escatológico,
pero sobre todo, y eso es algo que tenemos siempre que buscar nosotros, cómo eso nos afecta y cómo eso nos transforma. Algo que yo quiero, o que Dios quiere que tengamos muy en cuenta a propósito de este tipo de temas, porque no aquí, gracias a Dios no aquí, pero a muchas personas el tema del apocalipsis les puede generar hambre, necesidad de saber, curiosidad. Pero resulta que la curiosidad, si no produce transformación, pues simplemente es información. Y pues para información, pues vean un video en YouTube, ¿ok? O busquen información en Google. Pero la palabra tiene que abrirnos los ojos, abrir nuestros oídos y también tiene que transformarnos. Eso es lo que nosotros estamos buscando con esa, llamémoslo así, profundización en lo que Apocalipsis 6 habla. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de el caballo bermejo, en Apocalipsis 6, versículo 3, y tiene que ver con los 7 sellos. Nos recordamos que mencionamos que teníamos el poder bélico. ¿Por qué bélico? Porque la escritura nos dice, cuando leemos el versículo 3 de ese capítulo 6, que a este caballo le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Ok? Y además se le permitió que tuviese el poder para que se matasen unos con otros. Y remata, como si fuera poco. Dice que se le dio una espada. Y pretendemos seguramente hoy encontrarnos con el significado de lo que es espada, o por lo menos desde los postulados bíblicos, y cómo podemos nosotros encontrar una ubicación nuestra dentro de lo que la escritura dice. Repito entonces, lo relacionamos con el poder bélico. Recuerden que estamos haciendo un paralelo con Mateo 24, en donde nos hablaba Jesús diciendo a los discípulos cuál era como la cronología de lo que se iba a aparecer. Y encontramos perfectamente que Jesús hablaba de guerras y de rumores de guerra, ¿recuerdan? Por eso, entonces en este momento estamos hablando de el poder bélico. Y, insisto, esto es como si fuera la ñapa, se le dio una espada. Vamos entonces a mirar cuál es el contexto aquí. Aquí tenemos al caballo blanco, caballo rojo. Se le dio poder de quitar la paz de la tierra. Y si ustedes alcanzan a ver, perdón, me devuelvo un poco. No, aquí está bien. Si ustedes alcanzan a ver, en esta diapositiva tenemos al caballo, y no es Caperucita Roja, es un caballo rojo a propósito, pero todo el escenario que está en la parte baja de él, a propósito, alguien lo diseñó como si fuese un ajedrez, en donde están las piezas, ¿ok? Y cada quien hace un aporte, o cada quien es influenciado o influencia a otro. Y quienes han tenido acercamiento a una partida o a un juego de ajedrez sabrán que quien está jugando está siempre pensando en movimientos a propósito, inclusive en muchas ocasiones provocando el error contrario para que caiga en trampas y poder entonces conquistar cada una de esas piezas. Este es el escenario que estamos viviendo aquí entonces. A este caballo rojo se le dio poder de quitar de la tierra la paz. Pero noten ustedes algo. Vamos a entrar entonces a indagar a qué se refiere la escritura. O por lo menos ampliar, si se me permite el concepto, el escenario de lo que es tierra como tal. En primera instancia, cuando dice que se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, yo sé que todos estamos pensando y deberíamos pensar en el globo terráqueo, ¿ok? Porque es evidente en estos momentos, más que nunca en la historia del ser humano, se han desarrollado muchas más guerras en los últimos 100 años, guerras que tal vez no son documentadas como un país contra otro, pero donde hay una manifestación de violencia supremamente importante e impresionante. Si solamente miráramos el periódico la semana pasada, de hace 2 días, nos daríamos cuenta cómo la muerte de una persona, que tal vez fue circunstancial, abro comillas, generó una cantidad de revuelo y de movilización alrededor del mundo, donde lo que se veía no era para nada manifestación de paz. Por el contrario, había una necesidad de manifestar rabia, enojo, ¿okay? Habían saqueos,
inclusive han habido muertos en algunas partes. Violencia, ¿ok? Porque estamos hablando de que se le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. Entonces, nos vamos a encontrar con un escenario. La pregunta o la reflexión que Dios quiere que nos hagamos para comprender un poco más a qué se refiere Apocalipsis capítulo 6 es de qué tierra estamos hablando. Y ustedes van a encontrar entonces que tenemos aquí dos opciones. Y no quiero decir ni mucho menos que estas son las únicas dos opciones a las que podamos acercarnos. Pero son las dos opciones que Dios me dio para compartir con ustedes. Entonces, pues, si ustedes tienen más, gloria a Dios para que las compartan con nosotros. Pero la pregunta es, ¿de qué tierra estamos hablando? De la tierra que acabamos de mencionar, donde hay constante manifestación de odio, de guerra, de paz. Los políticos con su corrupción profundizan las crisis de muchas naciones y provoca que la gente se levante y se subleve o entre en estados de desobediencia, inclusive provocando que haya mucho más muerte y violencia, como lo decía Alfonso ahora. ¿De qué tierra estamos hablando? Tenemos una opción, opción 1, el globo terráqueo, las guerras que ya conocemos y que están inclusive documentadas históricamente, y nos encontramos, se alcanzan a distinguir qué significa esta diapositiva. Estamos hablando de, ¿lo identifican qué es? Sí, por una tierra para sembrar. Una tierra para sembrar, exacto. No son dos lombrices negras. Okay. No son dos lombrices pareciera, no. Es tierra para sembrar. De hecho, es una tierra que ha sido arada y que está preparada para recibir la semilla. ¿Ok? Entonces nos encontramos, repito, con dos escenarios, dos opciones. La primera, las guerras típicas que podemos relacionar y asociar con la violencia del ser humano. ¿Ok? Pero recuerden que venimos diciendo que se le fue dado poder al caballo rojo de quitar la paz de la tierra. Y vamos a ver entonces en ese primer estadio la tierra. ¿Ok? Resulta que en la indagación, y casi que de manera triste tengo que admitirlo, en todos los registros de las diferentes organizaciones o entidades relacionadas con registrar los conflictos alrededor del mundo, siempre hay mapas, y hay diagramas que hablan de cómo se está desarrollando la guerra en el mundo. Y aquí nos vamos a encontrar con que, bueno, eso lo encontré yo, ustedes pueden buscarlo. De manera coincidente, Colombia aparece en todos y cada uno de los registros. ¿Ok? El único de América. Ahora, este mapa puede que no esté actualizado en 2020, seguramente es por ahí 2019 o 2018, pero no pretendía para nada traer información, digámoslo así, actualizada en términos de qué países sí están y qué países no. Lo que pretendíamos con esto es darnos cuenta cómo hay guerras en este momento, mientras hablamos, hay gente que está muriendo por la consecuencia de enfrentarse entre naciones, entre personas. ¿Okay? Aquí en Colombia el registro habla de más de 50 años de guerras internas, ¿okay? Provocadas por la inequidad, por la corrupción, bueno, por todo lo que cualquiera pueda concluir que ha brindado ese tema. El punto es este. Noten ustedes que ese caballo Bermejo ha estado presente en todo lo que ha significado muerte y confrontación entre naciones alrededor del mundo. Algunos expertos hacen un recuento de toda la historia de la humanidad, contando los años que se ha tenido en paz, no suman 150 años, máximo 200 años. Y eso hablando solamente de los 6.000 años que nosotros bíblicamente establecemos como la línea de tiempo. Es decir, para que ustedes vean la perspectiva, si de 6.000 años solamente 200 se ha experimentado paz, y esto de manera salteada y salpicada, es decir, rescatando un año aquí, 5 años allá, 10 años acá, quiere decir que casi que el 80% del tiempo el mundo, como lo concebimos, ha estado totalmente dominado y señalado por enfrentamientos. Entonces no es nada nuevo. Noten ustedes, y por eso quería mostrarles esto, que no es
no hay que tener mucho conocimiento, no hay que ayunar 30 días, no hay que hacer una oración de 3 horas para que el Espíritu Santo le revele qué quiso decir el Señor cuando en Apocalipsis 6, el versículo 3 decía que el caballo rojo le había dado poder de quitar la paz de la tierra. ¿Que lo hemos evidenciado? Claro que históricamente está registrado. Les hablé ahorita de Colombia, pero hay muchas más otras opciones que podemos considerar como referencia. Es decir, la sola historia ya nos dice de que efectivamente hay algo o alguien que de manera conjunta y premeditada ha estado moviéndose alrededor del mundo, sembrando algo que no es paz. Y recuerden que en el recuento que hemos venido haciendo de estos sellos, el propósito no es decir, ya sé cuándo viene el Señor, ¿ok? Ya sé qué es lo que está cumpliendo y por eso es que ya ustedes seguramente saldrán diciéndole a la gente por ahí, no, ese es el caballo rojo, no, ese es el caballo blanco, o no, ese es el caballo amarillo, y la gente dirá, ¿es que compró caballería o qué? O está jugando a los caballitos. No, el propósito no es que nosotros conozcamos más de caballos, ¿ok? O que tengamos un conocimiento más pleno de Apocalipsis. Recuerden, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y el 2 dicen de qué se trata el libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan? Dice que es la revelación de Jesucristo. Es decir, que nosotros, conociendo el Apocalipsis, estamos conociendo más de Jesús y a Jesús. En cualquier sentido, en cualquier circunstancia, lo que sí tenemos que tener presente, lo que Dios quiere que tengamos presente con estos mensajes que estamos hablando, que estamos compartiendo, es que es la convergencia de todos y cada uno de ellos. La coincidencia que se presenta, lo que hace notoria la circunstancia que estamos viviendo. Y Dios quiere que lo entendamos de esta manera, porque ustedes recordarán cómo la Escritura increpa en la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, las insensatas y las cuerdas o las juiciosas, ¿ok? Las satas, porque son insensatas, entonces hablamos las satas. Dios hace énfasis en que unas estaban a la espera, por lo tanto no fueron sorprendidas. Unas estaban pendientes de que el Señor, el esposo, iba a regresar. Y esa es la actitud que Dios quiere que nosotros, su iglesia, nos encontremos. En una actitud expectante. Totalmente Señor, ¿eres tú? O sea, no vamos a tampoco entrar en el extremo pues de que abrió el closet y Señor, ahí estás tú. Él está en todo lado, Él está en toda parte. Pero me refiero con relación a su venida, a su retorno, a su regreso. A ser entendido en los tiempos. Porque lo que Él quería decir a los discípulos era precisamente eso, que estuviésemos atentos a cómo los tiempos nos iban a hablar. ¿Ok? Entonces, el hablar de guerras, pienso que inclusive sobra. ¿Ok? Esto no es una conferencia para venir a promover la paz, aunque nosotros estamos llamados a generar paz. Es el pacificador. Por lo tanto, no nos vamos a detener en la guerra donde la gente se mata, porque, como les decía, esto no es necesario comprobarlo. Abran el periódico mañana y seguramente van a encontrar toda la información que quieran de qué países están siendo en este momento convulsionados, incluyendo el nuestro en muchas áreas, por la guerra y por quien está quitando la paz. Entonces, lo que sí queremos hacer es que vamos a encontrar una coincidencia o una revelación al respecto del concepto de espada en la Biblia, porque a este caballo dice que se le dio poder de quitar de la tierra de la paz, pero parece que hubieran querido darnos a entender de que la cereza que se le estaba dando, es decir, la espada, era totalmente significativa, ¿ok? Y por supuesto está relacionada con el tema de guerra. Una espada significa arma, o de defensa o de ataque, en cualquiera de los dos casos. Y vamos a encontrar entonces qué habla la Escritura al respecto de esto, y por qué tierras, y por qué espadas, y qué lugar ocupamos nosotros dentro de esa postura. Entonces, dice que se le dio, voy a leerlo, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz.
y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea que estaba armado, listo para lo que fuera. Vamos a observar, teniendo en cuenta la anterior diapositiva, donde estaba el diagrama de guerras, ¿ok? La convulsión del mundo en términos de guerras y conflictos. Quiero que mantengan eso en perspectiva al respecto de lo que vamos a hablar. Porque cuando Pablo describe, bueno, se cree que es Pablo, hablo estoy citando Hebreos, cuando nos describen qué es la espada, lo que es la palabra de Dios. Cuando Hebreos dice que la espada, la palabra de Dios, es más cortante, ustedes recuerdan la cita, ¿cierto? Que una espada de dos filos. Ahora, hagan una pequeña pausa en ese momento, ahora lo citaremos de nuevo, porque la espada a la que seguramente se está refiriendo el apóstol Pablo en ese momento, y lo podemos decir por el contexto, porque el imperio romano era el que estaba en ese momento en hegemonía, porque el mismo Pablo conocía de qué se trataba y cómo se movían, ¿okay? Los centuriones, él tenía contacto, él sabía de lo que significaba el tema de guerra. Y aparece un término que es muy vinculante, y ahora lo vamos a expresar un poco más. Dice gladius. Gladius era el nombre, no era el papá o el esposo de Gladys, porque Gladius era el nombre que se le dio a esta espada. Los romanos, cuando enfrentaron por allá en una de sus guerras, les fue muy mal, antes de que fueran ellos el imperio dominante. En alguna parte antes de que fueran dominantes, ellos perdieron. Y se encontraron con un tipo de arma como esta. Los sorprendió tanto por la efectividad y por el diseño que tenían. Era totalmente nuevo. ¿Ok? De hecho, no sé si ustedes lo han entendido así o lo sabían, pero ellos le daban nombres a las espadas. Así como hoy alguien que conozca de armas puede decir, eso es una Beretta, no, eso es una Colt, no, eso es una Smith, ok, calibre 32, calibre no sé qué. Ellos tenían nombres para las espadas. Y esta de la que estamos hablando se llama Gladius, ok. Era una espada, aquí la foto nos muestra muy versátil, dice, la describe, más o menos unos 70 centímetros, 80 centímetros de largo, pero que tenía una particularidad. Era que una vez que entraba, penetraba, y por tener el doble filo, hacía un daño espantoso. Los ejércitos contrarios tenían pavor de las legiones romanas, porque aprendieron a usar esto de una manera perfecta. O sea, que el daño que aplicaban era tremendo, era tremendísimo. La Gladius. De pronto ahí sale Gladys. No hay nadie que llame Gladys aquí. Entonces tenemos que esas son unas características de esa espada. Dice que era una espada para ser utilizada en equipo. Esto es importante porque el concepto romano hablaba de el entrenamiento militar y cómo era más efectivo, ¿okay? El escuadrón que se paraba al frente para recibir al oponente y abrir brecha. Utilizaban precisamente este tipo de espada. La segunda era que era ideal para formaciones, lo que les estaba mencionando. Como era versátil, no era tan grande, tan larga, entonces era fácil de manejar. La guardaban, la sacaban, era muy versátil. Y era de ataque rápido y mortal. No era el arma pesada que tenían que cargar y después eso en cámara lenta para que cayera y le diera al otro. Era algo que podían utilizar muy fácil. Y por último, dice que era eficiente, era eficiente una vez que, y terrible, era eficiente y terrible porque cuando entraba, así entrara la puntica nomás, desbarataba absolutamente todo lo que tocaba. Era temible. Y los guerreros que enfrentaban al ejército romano tenían pavor, particularmente a que les afectara, por ejemplo, todo su parte superior, su rostro, su cabeza, la cubrían. Y eso hacía que descubriesen la parte inferior. Entonces la gente se trataba de cubrir hacia arriba y dejaban completamente descubierta toda la parte de abajo. Carne pulpa para los romanos porque hacían fiestas bastante sangrientas con el tema. La espada se llama, o le llamaban la Gladius. ¿Ok?
¿Por qué estamos hablando de esto? Porque no en vano, el apóstol, cuando está haciendo la descripción de lo que es la palabra de Dios, cita a la espada de doble filo. ¿Ok? La misma espada podríamos interpretar nosotros que le fue dado al caballo bermejo, al caballo rojo. Esa espada que le dio poder de quitar la paz de la tierra. ¿Ok? Y esa espada dice que tenía, bueno, doble filo, es lo que dice el apóstol. Pero, como hemos hablado del pasado, recuerden que les he dicho, he compartido, que Dios permitió una cosa, pero siempre dio la salida para su pueblo. Dios, como dice la Escritura, no permite que nadie sea tentado mucho más de lo que pueda soportar. O sea que Dios siempre dio la salida. Y esta no fue la excepción y lo vamos a ver ahora. Espero que con el mismo denuedo y con las mismas ganas que lo hemos indagado. Esta no es la excepción. Al contrario, Dios hace manifiesta la diferencia. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La diferencia entre la espada que se le dio a este ser que tiene el poder de quitar la paz de la tierra y la espada que se nos dio a nosotros. Porque no importa qué tan filosa, qué tan versátil, qué tan rápida, qué tan eficaz fuese la Gladius, nunca alcanza a completar, ni siquiera certifica lo que la Escritura dice que nosotros recibimos con la espada de Dios. Dice la Escritura que la palabra de Dios nos ubica el arma. Recuerden que la Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, ¿ok? No luchamos contra lo que vemos, sino seguramente contra lo que no vemos. Y contra lo que no vemos, no podemos sacar una Gladius, no importa qué tan lujosa o qué tan afilada esté. La palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Y la compara con la espada que tiene dos filos, la que les acabé de mostrar y describir. Y uno podría decir, uy, estamos empatados, 1-1. Él tiene la espada afilada, yo también. Tiene dos filos, yo también. Pero Dios dice, un momento, el arma que yo les di a ustedes, el arma que yo le di a mi pueblo, pareciera que es una espada como la que recibió el jinete del caballo rojo. Pero la que tenemos nosotros de lejos sobrepasa cualquier creación que el ser humano haya podido hacer. Porque no hay espada creada por el hombre, no hay arma, ni biológica, ni química, ni física que el hombre haya creado, que pueda hacer lo que hace la palabra de Dios. Habrán espadas que con dos filos, hasta 3, pueden hacerle 4, y que haga daño a la carne, al cuerpo como tal. Pero ninguna espada creada por el ser humano tiene la potestad de entrar, partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. No hay arma creada por el ser humano que tenga la posibilidad de desnudar al ser humano desde su perspectiva emocional, almática y aún espiritual. Y como si fuera poco, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es algo así como que usted tuviese una pistola, un cuchillo o cualquier arma, y usted la ponga delante a la persona y diga, uy, este está triste, este está feliz. O sea, tiene un lector de sentimientos, tiene un lector, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada que le fue entregada al caballo bermejo era una espada que quitaba la paz. Pero la espada con la que Dios nos permite enfrentar a ese caballo bermejo y a lo que significa, no solamente nos devuelve la paz, sino que nos hace conocernos a nosotros mismos como Dios quiere que tome lugar la cosa. La Escritura nos dice entonces que el Espíritu Santo nos dotó. La espada que vemos allí amarilla y con algo de color es la espada de Dios. Y tenemos al lado el nombre de cuál es la espada, les dije ahora, Gladius, ¿ok? Y ahora podemos perfectamente hablar de que existe una guerra de espadas.
porque la escritura nos ubica en dos contextos: la espada que mata el cuerpo, pero la espada que salva el alma. Y Dios nos dio a nosotros acceso a una que el diablo no puede tener, a una que el caballo bermejo no pudo acceder, pero que es de total importancia y que, lo van a ver ahora, espero que sea así, tiene, si no la misma, mucho más injerencia que lo que podría significar la guerra como tal, de acuerdo a como la concebimos en el globo terráqueo. ¿Ok? Entonces tenemos aquí que hay dos espadas enfrentadas: la espada que le dieron al señor rojo y la espada que nos dieron a nosotros. Y Dios nos dice: ¿con qué espada estás tú defendiéndote? ¿Con qué espada tú, hijo e hija de Dios, estás enfrentando al enemigo al que le fue dado poder de quitar la paz de la tierra? Porque si estamos tratando de asumir o de enfrentar al enemigo con una espada que no corresponda, seguramente estaríamos dignos de misericordia y lástima, como lo dice la palabra. Importante. La escritura dice de nosotros, esos somos nosotros. Pongan atención el por qué en un principio se hablaba de que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y recuerden que antes hicimos la pregunta, la reflexión: ¿de qué tierra estamos hablando? ¿A qué tierra se le dio ese poder? ¿Ok? ¿A la del globo, a la circunferencia que es la tierra? O veíamos ahí a la figura del sembrado, tierra. Y miren, esto es lo que dice la palabra de nosotros. Malaquías capítulo 3, versículo 12 dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis, dice, tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces yo quiero, o Dios quiere que nosotros hagamos una reflexión. ¿De qué tierra estaba hablando la escritura en Apocalipsis 6 cuando dice que le dio poder de quitar la paz de la tierra? De los otros. Nosotros podríamos quedarnos hablando horas y horas de toda la sangre que se ha derramado en toda la historia, y seguramente la que se derramará, y sería totalmente cierto. Pero si no consideráramos que nosotros, o de nosotros la escritura dice que somos tierra deseable, quedaríamos por fuera de ese escenario y tal vez ajenos de lo que tendríamos que enterarnos que sucede. Si nosotros somos tierra deseable y hay alguien con ganas de quitar la paz de esa tierra deseable, ¿creen ustedes que no seríamos tentación, no seríamos atracción para aquel que tiene el poder de quitar la paz de la tierra? Porque ustedes y yo, cada uno de nosotros, la escritura dice, lo acabamos de leer, que para Dios nosotros somos tierra deseable. Y podríamos hablar de la parábola de las semillas, ¿ok? Podríamos hablar de por qué en unas se da una cosa y por qué en unas se da otra cosa, o por qué no se da otra en aquellas. Pero lo que Dios quiere que entendamos, por lo menos hoy, a propósito de este mensaje del caballo bermejo, es que es muy probable que la tierra de la que en este momento se esté hablando, a la que se está sujeta de que la paz sea quitada de ella, tal vez no sea solamente la de los países que suenan por allá o la de la guerrilla que tiene acá, sino que esa tierra seguramente tiene que ver con ustedes y yo, de manera individual. ¿Y todo por qué? Porque ahora que estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que ahora son hechas todas nuevas, nos hemos hecho tierra deseable. ¿Deseable para qué? No, el enemigo no es el niño chiquito que está experimentando cosas y le dio por comer tierra. Ese no es el caso del diablo. No fue que dijo: ay, esa tierra tan deseable, tan rica, ¿qué sabrá? Y se la come. Tierra deseable es para sembrar. Yo veo la tierra y digo: uy, esa tierra está buena. Y aquellos que han tenido algún tipo de experiencia con matas saben que si la tierra está negra, esa tierra está buena.
Si es amarilla, dice, ay, eso está medio ácido, no hay que echarle cualquier cosa. Pero la tierra deseable es apetecida, no para comérsela, para sembrar. Y de eso somos nosotros, tierra deseable, no solamente para Dios. Marcos capítulo 4, versículo 26 y 27 dice, decía Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Yo quiero que ustedes y yo nos ubiquemos por un segundo en la postura o en la comprensión de nosotros como tierra. ¿Y por qué experimentamos crecimiento al interior de tal vez cosas que ahora lo vamos a leer en la palabra? Pareciera que nosotros mismos ni siquiera hemos sembrado, o por lo menos no nos dimos cuenta. Y esa escritura nos dice que el hombre echa la semilla en la tierra, duerme y se levanta. ¿Ok? Y alguien podría interpretarlo como que de día y de noche está viendo cómo crece la semilla, pero no, lo que está dándonos a entender es que él sigue con sus cosas, sigue en su día a día, en sus hábitos, en sus rutinas, y cuando menos piensa va a ver, y entonces la semilla produjo fruto, germinó algo, y esa germinación va a conducir a que se produzca un fruto. ¿Qué fruto estamos nosotros en condición de dar? Y nos vamos a detener un poco. Mateo capítulo 13, versículo 27 al 30. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Y pausen allí. Como todas las parábolas, siempre necesariamente tenemos que relacionarlas con la relación de Dios y nosotros como hijos o como pueblo. Cuando habla de el Señor, nosotros perfectamente podemos ubicar a Dios en la figura del Señor. Cuando habla del Padre, perfectamente podemos relacionar a Dios en la figura del Padre. Y esta no es la excepción. Aquí dice que vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Si Dios había dicho de nosotros que somos tierra deseada, ¿ok? ¿De dónde sale la cizaña de nosotros? Y la escritura misma lo dice. Y permítame simplemente suponer, y creo que el contexto no lo permite, que cuando la escritura está hablando de el enemigo, ¿quién sembró la cizaña? El enemigo, ¿ok? El adversario, el Satanás, el chamuco, el nombre que usted le quiera dar, el caballo rojo tal vez, al que le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, porque si la escritura dice que en nosotros debe gobernar la paz, que sobrepasa todo entendimiento, ¿de dónde sale en nosotros ansiedad? ¿Y por qué sale preocupación? ¿Y por qué sale duda? ¿Y por qué sale incertidumbre? ¿Será que eso lo puso Dios en nosotros, en nuestros corazones? El contexto de la parábola nos dice todo lo contrario. La escritura nos está diciendo que el Padre dice, quien sembró esto, quien sembró la cizaña, es un enemigo. Y aquí viene algo, a mi entender, interesante y quiero compartirlo con ustedes. Sucede que él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos, de manera pronta y manifiesta, ellos se ofrecen y dicen, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y yo creo que tal vez ustedes han hecho uso de su lógica si han leído esta escritura en el pasado. Pero ¿por qué no les permitieron, si estaban tan solícitos, a ayudar al Padre, ¿cierto? Al Señor, a quitar la maleza? ¿Por qué no? Y yo entendí algo y quiero compartirlo con ustedes. Él les dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Esto parece obvio, pero tiene un poco más de consideración si ahondamos en ello. En primera instancia, cuando somos nosotros los que decidimos que tenemos que quitar esto o aquello que no ha sido o que no debe haber sido sembrado en nosotros,
nosotros no podemos distinguir, no nos ha dado la capacidad de distinguir qué es en realidad lo que ha sido sembrado y qué es lo que no ha sido sembrado. ¿Ok? Me explico. Uno puede identificarse como una persona perezosa, por ejemplo. ¿Ok? Oh, sí, yo sé que a mí me falta mucho más diligencia. ¿Ok? Pero voy a empezar a ir a un curso que hay buenísimo. Ese curso a uno le enseñan cómo ser piloso, porque es que yo tengo que desprenderme de esa falta de diligencia. ¿Y quién le diría por qué va a hacer él? ¿Por qué no lo va a hacer? Si eso suena hasta interesante. Tiene que dejar de serlo. Pero ¿qué entendí yo? Y que es lo que quiero compartir con ustedes. Que Dios, representando al Señor, le dice a ellos: ustedes no hagan nada. Ustedes no hagan nada. Yo soy el que tengo que hacer. Y lo voy a hacer cuando los frutos de lo que ustedes están sembrando, lo que ha sido sembrado en ustedes, se manifiesten. Y yo les voy a decir entonces, en ese momento, vayan y quiten la cizaña. Porque hay gran diferencia en cuanto nosotros somos los que asumimos lo que tenemos que sacar de nosotros, ¿ok? Y hay gran diferencia en cuando es Dios el que dice: hijo o hija, esto ya es bueno de que no esté más en tu vida. Cuando se han manifestado los frutos de esa circunstancia que ha hecho todo lo opuesto a sembrarnos paz, que ha venido a quitarnos, por el contrario, la paz. Porque recuerden, somos tierra deseable. Y para que seamos deseables significa de que la semilla que caiga es muy posible que dé frutos. Lo primero que Dios quiere que suceda en nuestros corazones, a propósito de Apocalipsis 6, es que nada ni nadie venga o siquiera intente cumplir esa palabra de que nos quite a nosotros, los hijos de Dios, la paz. Porque nosotros somos tierra deseable. Es tierra que Dios abonó y preparó de manera perfecta para que todo lo que cayere produjese frutos. Pero hay veces, y quién dice que no, todos los no de bien sea nuestras vidas, nos encontramos con que yo no sé por qué todavía sigo pensando así. Yo no sé por qué todavía reacciono así. Yo sé que tengo que hacer esto, pero hago otra cosa. Y pareciera que lo que no queremos hacer, como dice el apóstol Pablo, es precisamente eso lo que hacemos. Y eso normalmente nos ubica en el contexto de alejarnos de Dios. ¿Qué le sucede al ser humano? Cuando se aleja de Dios, ¿ok?, quiere asumir el control de su vida. Y cuando digo que se aleja, es que no hace uso de las herramientas que Dios dio para que nosotros pudiésemos mantener la paz. Al caballo rojo le fue dado la espada, la de doble filo, la gladius. Pero a nosotros nos fue dada una espada que dice la Escritura que penetra, divide, discierne. Y es ese tipo de arma la que necesitamos que estar usando de manera constante, para que cuando se produzcan en nosotros frutos que no son dignos de arrepentimiento, Dios diga: hijo o hija, ya es hora de que dejes de actuar como antes actuabas. Ya es hora de que dejes de pensar como antes pensabas. Ya en ti se han manifestado frutos que no son precisamente los que fueron sembrados por mí. La paz, entonces, podemos perfectamente ubicarla en el contexto de que nosotros somos la tierra. Insisto, dando por descontado de que hay guerras, de que hay masacres y que hay violencia. Pero, ¿y nosotros? ¿Estamos por fuera de esa ecuación? ¿Somos nosotros ajenos a lo que ese enemigo ha pretendido hacer, que es sembrar aquello que venga a quitar la paz de la tierra? Y si ustedes fueran entendidos, como sé que lo son, seguramente al primer asomo de descubrir qué es aquello que ha querido venir a quitar de mi tierra la paz, yo tendría que sacar inmediatamente la espada que me fue dada, no la que derrama sangre, sino la que discierne espíritu y la que discierne alma, para que yo con esa espada pueda quitar
La espada siendo dada por Dios es como la figura del Señor. Yo les voy a decir cuándo la quitan, con mis armas y a mi manera. Dios nos está diciendo y nos dice, la paz que yo les doy no es como el mundo la hará. La paz que le iba a ser quitada a la tierra, al mundo, no era la paz de Dios, no debía ser la paz de Dios. Pero como somos tierra deseable, ¿a quién creen ustedes que el enemigo va a apuntar o quisiera apuntar para quitar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Y si entonces nos percibimos en ese contexto, tendríamos que ser mucho más cuidadosos con cómo cuidamos la semilla que ha sido sembrada en nosotros, cómo la abonamos. Y seríamos mucho más cuidadosos de pretender, como hicieron estos siervos, pretender a su manera y en su momento decidir ellos cuándo era que tenían que quitar esto o aquello. Porque Jesús lo dijo en otras palabras, tal vez mucho más contundentes. ¿Quién eres tú que tienes la viga grandota para quitarle la paja al otro? ¿Ok? A veces queremos quitarle al otro esto o aquello que yo quisiera que tuviese o que no quisiera que tuviese. Sin embargo, es en el momento de Dios y debería ser Dios mismo el que establezca el cuándo, el cómo y el dónde inclusive. Filipenses capítulo 3 versículo 15 dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y dice algo que debería hacernos caer de rodillas: a la que asimismo fuisteis llamados. Es decir, Dios nos llamó a nosotros a vivir en su paz. Al mundo se le fue dado de que ese caballo y ese personaje le quitase y le robase la paz. No a nosotros. No son las circunstancias, no es la coyuntura, no es lo que está pasando, lo que ha dejado de pasar, lo que dictamina si nosotros estamos en paz con Dios o no. O que estamos en paz con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge, con el trabajo, con quien sea. Porque nosotros hemos sido llamados a estar y a vivir en paz. Sobre nosotros no tiene poder el enemigo si nosotros usamos el arma que Dios nos dio. Él tiene espada. Nosotros tenemos la super espada, la poderosa palabra de Dios. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y hago una pregunta sencilla: ¿cuántos de ustedes hemos sido llamados, ustedes y nosotros, hemos sido llamados a vivir en la paz que Dios da? Amén. Creo que todos, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han sido llamados a dejarse robar la paz? No, amén. ¿Por qué tendríamos entonces que permitir, habiendo identificado que hay un personaje al que se le dio potestad de quitar la paz de la tierra, siendo nosotros tierra deseable? ¿Por qué todavía tendríamos que permitirle a ese jinete que no tiene descripción que robe la paz? Así que le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra. Lo logró en la circunferencia del globo, pero no tiene por qué lograrlo en nosotros. No tiene autoridad, porque a nosotros se nos fue dada la palabra de Dios. Y la retomo con la descripción que hacíamos ahora de lo que habla la palabra, de lo que es la palabra. Con esto vamos cerrando. La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una espada, no cualquier espada. Es viva y es eficaz. Corta más que cualquiera gladius mejor afilada. Penetra, parte el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. Hay veces que no quisiéramos que esto sucediera a nosotros, pero la Escritura quiere, necesita que esa espada opere en nosotros. Lo hermoso
es que no nos va a generar una herida física. Lo que va a producir y provocar es sanidad espiritual. No, una palabra no, una espada que tenga escáner. Imagínense ustedes, escáner, detector de mentiras incluido y reconocimiento facial y de voz. Mejor dicho, que tuviese absolutamente de todo. ¿No sería esa tal vez el arma ideal? ¿No debería ser esa el arma que pretendiesen encontrar o buscar o diseñar los ejércitos, cualquier ejército del mundo? Esa arma es la que Dios nos dio a nosotros. Y esa arma debe ser aplicada y debe operar en nosotros. Recuerda que nosotros en estos días hablábamos que nosotros leíamos el Apocalipsis años atrás pensando en que eso era algo que un día iba a pasar, que un día se iba a manifestar. Lo que Dios nos ha venido enseñando es que cada caballo ha estado desde un principio. Ha estado haciendo lo que a cada uno se le fue dada la orden. Uno mira y escucha a mucha gente, inclusive hombres de Dios, diciendo, ya están abriéndose los sellos del Apocalipsis. Esos sellos están abiertos hace rato. Y eso es lo que la tierra, el mundo, la gente ha venido viviendo. El primer caballo es algo, el poder religioso. ¿Quién no sabe que la iglesia, y sobre todo, era muy marcada en la época de la colonia cuando el cura era el que, con el señor alcalde o el señor de la época, la autoridad de esa época eran los que mandaban. Gracias a Dios la cosa fue evolucionando un poco y hay una diferencia en cuanto a la iglesia y el poder del ejecutivo, el legislativo y todos estos poderes que gobiernan cada país. Pero la iglesia siempre ha tenido una injerencia, o sea que el poder religioso siempre ha existido. Ahora este poder de robar la paz, lo que nosotros, los 20 años que tenemos de existencia, nos hemos dado cuenta que nunca ha habido paz. Pero esa paz que viene a robar, y el enemigo siempre ha estado detrás de robarle la paz a quien tiene la paz de Dios. Ese es su mayor anhelo, porque si lo logra, saca a esa persona cristiana, creyente y practicante de una cobertura que solo se lo da Dios. Esa paz, por eso el Señor Jesús fue claro y tú lo dijiste, que esa paz que Él nos venía a dejar no la podía tener el mundo. O sea, el mundo siempre ha vivido bajo el dominio de este caballo. Entonces, es importante que abramos un poquito el entendimiento de saber de que es que ahorita, porque estamos viviendo esta situación, no es que ya ese sello fue abierto. Eso viene siendo manejados desde hace muchísimo tiempo. Y esto es lo maravilloso, que este era el momento que lo entendiéramos. Amén. Y vital, por eso vamos cerrando, sé que el pensar acerca del futuro trae curiosidad, ¿ok? Pero la manera que Dios quiere que nosotros nos acerquemos al libro del Apocalipsis, Dios quiere que no sea únicamente pensando en el futuro, en lo que va a ser, en darnos cuenta que va a suceder. Porque ustedes recordarán que en un principio hablamos que el Apocalipsis se dividía en 3 momentos. ¿Okay? Lo que fue, lo que es y lo que será. Jesús diciendo de sí mismo el alfa y la omega. Nos está mostrando Dios que hay cosas que han estado pasando, siguen pasando. Faltarán algunas por pasar o por suceder. Pero hoy, nosotros podemos dar fe de que Dios nos ha entregado todo lo que necesitamos para poder decir al mundo, nosotros hemos vencido al mundo por la palabra que Él nos ha dado. No nos podemos ya ubicar por fuera de Él. No, como están matando en África, pues que mate, ¿cierto? Yugoslavia no, esa gente así violenta. ¿Ok?
aquí en Colombia, no, sí, allá en el Cauca, ¿ok? O por allá en el Catatumbo. No, el tema de la paz, ubíquense ustedes y por eso me quedo con esta diapositiva en este momento. ¿De qué tierra estamos hablando? ¿A qué tierra le estaba hablando el Espíritu Santo cuando decía de que ese caballo iba a tratar de quitarlo? Nosotros somos tierra deseable, dice la Escritura. Y Dios nos quiere guardar, nos santifica. El solo hecho de que nos elija está ubicándonos en un estado de santificación para que no permitamos de que nada distinto a lo que Él ha sembrado crezca dentro de nosotros. Es tanto lo que nos quiere cuidar y todo que nos dio esas valiosas espadas. Nos cuida aún de nosotros Pero mismos. además, Él lo dice y es algo que yo he venido mirando en Deuteronomio 2:11. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisáis como Él lo hace. Es O sea, que eso le da a uno toda la plena seguridad. ese debería ser el papel que nosotros hubiésemos entendido. Es decir, los que deberían de tener miedo serían otros de nosotros. No nosotros de otros. Porque a nosotros Dios nos dice, fuisteis llamados a vivir y a permanecer en paz. Y la paz en la que quiero que estén no es la de la paloma blanca, no es la de la bandera blanca, con todo y que el blanco puede ser muy bonito. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cuál entendimiento? Sé que no puede ser lo mismo que, yo no puedo tenerle temor a lo mismo que el mundo debe tener temor. Porque Dios solamente me insta a que haya temor en mi corazón de Él y de su palabra. Y aclaro, no temor a Dios, temor de lo que Él ha hecho y lo que Él ha establecido como patrón de conducta, de moral y de vivencia en nosotros. Y lo ha ratificado desde hace días, viene hablando cuando nos habló del pacto que hizo con nosotros. Y si nosotros recordamos ese pacto, vamos a estar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Y cómo combatimos nosotros las estrategias del enemigo? No usando la espada que él recibió. Que este es un grave error que todos cometemos. Dejar a Gladius a un lado. Tenemos que dejar a Gladius por un lado, tal cual. Porque cuando nos presentan a Gladius y sacamos a otra Gladius, quedamos engladiolados. Estamos engladiolados completamente. Cuando el Gladius aparezca por allá, lo que debería aparecer por acá es la palabra de Dios, que es más cortante, más filosa que esa de 2 filos. Mucho más poderosa. Y esta discierne cuáles son las verdaderas intenciones del otro. Entonces, yo tendría que estar ganando. La semana pasada, y ahora sí con esta acabamos, mencionábamos el dicho ese de que está más perdido que pelea de burro con tigre, pelea de tigre con burro amarrado. Casi que nosotros estamos en las mismas circunstancias. Hay veces nos quisieron vender la idea de que somos los burros. Y sí, hay veces actuamos como burros. Hay veces actuamos, pensamos y hablamos como burros. Pero a este burro le fue a una espada que lo puede hacer libre. Y esa espada Dios se la entregó. Dice que a lo más desestimado de este mundo, a lo que nadie quería, a lo que no parecía que tuviese futuro en nada, a esos, a ustedes y a nosotros, Dios nos entregó su deliciosa, bendita, pero poderosa palabra de Dios. No permitamos que nada ni nadie venga a robarnos la paz, porque ustedes y yo ya estamos avisados que si hay algo o alguien que quiera venir a robar la paz, viene de color rojo, viene en caballo rojo y le fue dada espada. ¿Y usted qué va a hacer? Ay, sí, siga, pégame con la espada aquí. Siga. O usted va a sacar la suya y va a decir con quién se quiere enfrentar. Porque en ese momento va a decir usted, aunque no lo diga,
el que vive en mí, Él gana las batallas. Amén. El que vive en mí, Él pelea por mí. Y es mayor que el que está en Y el es mundo. mayor que el que está en el mundo. Básicamente eso es lo que Dios nos está diciendo. A uno le fue dado una espada, pero a ustedes les fue dada la espada. Tenemos verdaderamente con qué defendernos y si es necesario con qué atacar. Apocalipsis, entonces miren ustedes que no es tan abstracto, tan, uy, eso por allá es para los profetas y los entendidos en la Biblia, hay que conocer mucha escritura. Todo lo que tenemos que conocer es qué Jesús piensa y qué quiso darnos a nosotros. Y lo que hemos venido aprendiendo de manera sencilla, pensaría yo, querría que así fuese, es que no es un libro al que le tengamos que tener miedo, porque al contrario nos muestra cosas que tendríamos que usar para que ese miedo no venga a morar en nosotros, para que esa guerra no venga a morar en nosotros. Y recuerden esto, como somos tierra deseables, ¿okay? No importa que usted se vea o calvito, o flaquito, o qué sé yo, como se vea, feíto o feíta, no se vea feíto, feíta, usted es tierra deseable. Tierra deseable, tan deseable es que el enemigo alrededor, él quiere sembrar algo en usted. Le interesa dejar en usted algo. Y Dios le dice, hijo, tranquilo, yo sé que eso lo hizo el enemigo, pero yo lo voy a quitar en su momento. El punto es que el momento ya llegó. El momento ha llegado. Porque cuando ya se manifestaron los frutos de aquello que no es de Dios, yo ya sé que ese es el momento de la siega. El momento en que el Señor le dijo a los siervos, ahora sí, vengan y quítenla, átenla y quémenla. Porque ya esos frutos se manifestaron. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, exaltamos tu palabra, Señor. Te doy gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, por guiarnos, por mostrarnos, por cada día dejarnos degustar, sentir y acariciar un poco más, Señor, de tu palabra y de tu revelación. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que como has hecho con nosotros, sea tu palabra multiplicada en nosotros. Que los frutos se produzcan al 30, al 60 y aún al 100 por uno, Señor. Que tu palabra la reconozcamos y la identifiquemos como una espada que nos guarda, que nos defiende, pero sobre todo que nos libera, porque discierne aún lo que pensamos, Señor. Permite que esa espada opere en nosotros, que verdaderamente, Señor, le permitamos operar. Esos dos filos nos convienen. Esos dos filos, Señor, nos ayudan. Esos dos filos nos liberan. Y esos dos filos nos dan la ventaja sobre nuestro adversario. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.